Buen día a todas y todos. Mi nombre es Alex Gabriel Quispe Mera. Soy profesor y decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador. La ponencia que les voy a presentar se titula Integración de tecnología geoespacial para el análisis de la percepción social del riesgo de desastre por inundaciones. Esto es parte de una investigación que se enmarcaba en un sistema integral de gestión de riesgo de desastres en lo que corresponde al área de estudio de la subcuenca del río Tiaune, Esmeraldas, Ecuador, ejecutada en el año 2022 hasta el año 2024. Pues el área de estudio, como se explicó, es la subcuenca del río Tiaune, que abarca unidades administrativas parroquiales como Carlos Concha, Tabiazo y Vuelta Larga en el ámbito rural y Simón Plata Torre en el ámbito urbano. Todo esto, esta subcuenca pues desemboca en una cuenca de mucho mayor tamaño que es la cuenca del río Esmeraldas y, como ven, es muy cercana al Océano Pacífico. En este enfoque investigativo, más allá de la percepción social de riesgo de desastre, lo que se buscó es la aplicación de nuevas tecnologías y en este caso de análisis geoespacial dentro de las consideradas sistemas de información geográfica. Se utilizó para el trabajo de campo, para el llenado de los cuestionarios, parte de la encuesta, estos procesos de formulario digitales a través de la plataforma Survey 123 de este componente integral que es el ARGIS y sobre todo pues de esta casa comercial que es R. ¿Cómo utilizamos y aplicamos herramientas de sistemas de información geográfica en el ámbito social, pero que también tienen un componente ambiental en cuanto al impacto de la gestión de riesgo de desastre a estas zonas naturales? Y finalmente pues también se trató de la identificación de componentes de gestión de riesgo, tanto en el ámbito prospectivo, reactivo y correctivo, ante posible riesgo de desastres por inundaciones. Esta gráfica corresponde a una imagen fotográfica tomada con un dron del barrio 50 Casas que está en la parte baja de la subcuenca y fue 3 días posteriores a un evento hidrometeorológico extremo que se dio el 4 de junio del 2023, donde toda la zona que está allí fue inundada. Bueno, en la fotografía ya se puede ver el cauce normal, sin embargo aún se ven ciertos lugares donde hay acumulación de agua, ¿no? La metodología aplicada pues consistió en la identificación de 2 sectores que históricamente han sido afectados por inundaciones. El sector 50 Casas, pero la cabecera parroquial de Vuelta Larga. Y aplicamos un cálculo de muestra para obtener los informantes de calidad para el levantamiento de la información en cuanto a la percepción social del riesgo. Y en el barrio 50 Casas pues tuvimos un total de informantes muestreados de 70 y en la cabecera parroquial de Vuelta Larga de 71. Obviamente se aplicó la fórmula para el tamaño de la muestra. Bueno, en el proceso metodológico, como se explicó, se aplicaron encuestas, en este caso de preguntas cerradas a pobladores cabezas de hogar del área de estudio, considerando los 3 criterios básicos de la gestión de riesgo de desastre, que es el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Pero adicionalmente también se estableció un componente de ordenamiento territorial. Se lo hizo porque el área de estudio corresponde a 3 parroquias rurales, donde tienen un nivel de administración que es parte de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso parroquial, y que como instrumento de gestión tienen el denominado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, donde deberían tener un componente de gestión de riesgo de desastre. Y cómo podemos ver la participación comunitaria en estos escenarios de construcción de políticas y programas de planificación. Todo esto pues se utilizaron los cuestionarios para el levantamiento de la información y también para la sistematización de la información, ya que estos formularios a través de la plataforma ARGIS Survey 123 generan una sistematización de información, pero también una presentación de información.
Las imágenes que se ven corresponden al lado izquierdo del sector 50 casas y los puntos son las casas encuestadas, porque además del formulario se georreferenció cada sitio levantado. Y en la parte derecha tenemos el sector de vuelta larga con la misma dinámica de trabajo. Bueno, lo que está aquí es simplemente una plantilla de las preguntas que se realizaron. Solamente esta plantilla era para la validación de estos cuestionarios. Estos cuestionarios fueron validados por expertos en el área de la gestión de riesgo, de la parte de análisis geoespacial, pero también de la parte de gestión ambiental. Y aquí están los 4 componentes: peligro, vulnerabilidad, sección, exposición y sobre todo la parte de ordenamiento territorial, ¿no? Para el análisis estadístico se empleó el programa SPS y pues previamente se evaluó la confiabilidad de las preguntas que, aunque ya fueron validadas por expertos, se trató de validarlo a través de este análisis estadístico, aplicando el alfa de Cronbach, con el cual se obtuvo un resultado de 0.70 que nos dice pues que es aceptable si son confiables las preguntas que se le evaluaron bajo un criterio cualitativo, ¿no? Dentro del proceso de los resultados tenemos pues la dimensión 1 que corresponde a peligro, la dimensión 2 a función de vulnerabilidad. En el componente de peligro vemos que la mayor percepción de riesgo se da ante los problemas socioeconómicos, es decir, cómo las inundaciones afectarían al nivel socioeconómico de los pobladores, pero también al daño de su vivienda, y esto es porque las estructuras de las viviendas de esta zona, que es un barrio periférico y de un sector muy vulnerable de la ciudad y provincia de Esmeraldas, pues sus materiales de construcción son básicos de la zona y pues son bastante débiles en cuanto a sus estructuras. Otro de los aspectos es que haya un miedo o la percepción al miedo en función de inundaciones recurrentes. Es que históricamente esta zona siempre ha sido afectada por inundaciones por considerar la zona baja y porque esta cuenca tiene un perfil montañoso interesante que va desde los 7 metros hasta los cerca de 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces la acumulación del agua en la cuenca es tan alta que genera estos escenarios de inundaciones. En el ámbito de la vulnerabilidad, la mayor percepción en cuanto a riesgo que se tendría es en cuanto a la pobreza. Cómo el nivel socioeconómico impacta a la vulnerabilidad socioeconómica de sus pobladores. Pero también algo interesante es cómo ellos se ven vulnerables a inundaciones, y esto es porque están muy cerca al río, están construidas sus viviendas a la orilla del río, en zonas que son consideradas de alto riesgo, pero por las condiciones propias económicas no tienen dónde más ir a vivir. En cuanto a la componente de exposición, podemos analizar que esta exposición también depende de cómo los gobiernos, en este caso el gobierno municipal, trabaja en la identificación de riesgo, porque las comunidades saben que están en riesgo, pero no conocen qué tan riesgoso es el área donde viven. Y aquí se exhorta a la comunidad de administración pública pues que debe hacer mapeos de riesgo, donde las zonas, por obviamente el cambio del cauce hídrico de este río, pueden ir cambiando las zonas de riesgo en función de un nivel bajo, alto o medio, y sobre todo como estas áreas han ido degradándose de forma ambiental. Hay que rescatar también de que ellos consideran de que todas sus viviendas, o sea, sus viviendas están expuestas a riesgo, más allá de que estén situadas a orilla del río, sino que porque históricamente este río ha crecido y ha inundado zonas que han ido paulatinamente avanzando, y esto se da también por la degradación ambiental y por el cambio de uso de cobertura, ya que en tiempos atrás esto era zona de vegetación y ahora pues hay pérdida de la cobertura de forma antrópica, ¿no? Y en el componente de ordenamiento territorial, la comunidad informa de que quieren ser invitados a los procesos de construcción de los planes de desarrollo, pero que también esta participación, además de la construcción de los planes, permita también la toma de decisiones, ¿ok?
Bueno, en cuanto a los resultados y considerando la ecuación de riesgo que es igual a peligro por vulnerabilidad por exposición, se obtuvo ponderaciones globales de los datos mostrados anteriormente y esos datos se los clasificó en función de rangos con equivalencia de riesgo muy bajo hasta 1 y riesgo muy alto de 4.1 a 5. Y particularmente se realizó correlaciones de la percepción social de riesgo de desastres por inundaciones frente a la edad de los encuestados. Y para esto pues se agruparon en 4 grupos etarios según su rango de edad, ¿no? Y para validar esta información se realizó una prueba de normalidad y solamente para saber si aplicamos estadística paramétrica o no paramétrica bajo el postulado de Kolmogorov-Smirnov. Y aplicamos un nivel de confianza del 95% y una significancia del 5% en función del siguiente planteamiento. La hipótesis nula, los datos tienen una distribución normal; hipótesis alterna, los datos no tienen una distribución normal, y bajo eso pues se aplicó el indicador del p-valor, donde se rechazaba la hipótesis nula o se aceptaba la hipótesis nula o alterna. Y en función de la prueba de normalidad se obtuvo una significancia o p-valor de 0. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir, los datos no tienen una distribución normal. Y aplicamos bajo este criterio estadística no paramétrica en función de la correlación de Spearman. El planteamiento para el análisis de la correlación era que la hipótesis nula, el p-valor es igual a 0, no existe correlación, y la hipótesis alterna, el p-valor no es igual a 0, sí existe correlación. Recurrentemente, en función de eso, si p-valor es igual a 0.05 y aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, y si el p-valor es mayor a 0.05, rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Los datos obtenidos nos dan que el p-valor fue de 0.601, es decir, mayor a 0.05. Por tanto, rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, que nos dice que no hay relación significativa entre la edad de los encuestados y la percepción social del riesgo de desastre. Es decir, a la persona joven, mayor o adulta mayor consideran de que están expuestos al riesgo y afectados por el riesgo de inundaciones, más allá de que ellos tengan un rango de edad. Pero también quisimos dar un enfoque a la percepción social del riesgo en función del género de los encuestados, donde aplicamos el mismo criterio de una prueba de normalidad para ver si era necesaria estadística paramétrica o no paramétrica. Y dentro del p-valor, en esta prueba de normalidad, a través de el postulado de Kolmogorov-Smirnov, nos dice pues que el p-valor es igual a 0, por tanto, los datos no tienen una distribución normal y se aplicó estadísticas no paramétricas bajo el postulado de correlación de Spearman, ¿no? En este mismo sentido, el p-valor de la correlación fue de 0.733, lo que nos dice que no existe relación significativa entre el género de los pobladores de esta área de estudio y la percepción social del riesgo de inundación. Bueno, de manera general sabemos que la gestión integral de riesgo de desastres se estructura en 3 componentes fundamentales. En este caso, la gestión prospectiva, la gestión reactiva y la gestión correctiva. Para este caso de estudio, para esta área geográfica, en función de la percepción social de riesgo, en función de la dinámica ambiental y de la estructura física de esta subcuenca, la gestión prospectiva debe corresponder a escenarios de prevención, la gestión reactiva al ámbito de respuesta y la gestión correctiva exclusivamente la rehabilitación. En función de esas gestiones, nosotros planteamos medidas y responsables. Dentro de las medidas de la gestión prospectiva, que es la parte de la prevención, exhortamos a la integración de la gestión de riesgo de desastres en la planificación y el ordenamiento territorial, ya que en el estudio de los planes de desarrollo de esta área de estudio no se lo ha considerado como un componente de gran importancia. Necesaria la realización de estudios hidrológicos, geológicos y geomorfológicos actualizados.
Aquí tiene mucho que ver el trabajo universitario y los institutos de investigación del gobierno general, ¿no? Del gobierno nacional. Elaboración de escenarios de riesgo multiamenazas, actualización de la cartografía temática, implementación de obras hidráulicas para el control de cauces y escorrentía superficial, restauración ecológica de laderas y pues educación comunitaria sobre prevención de riesgo. En la parte de la gestión correctiva se recomienda aplicar medidas de implementación de sistemas de monitoreo hidrometeorológico y pues los famosos alertas tempranas comunitarias, acondicionar y equipar albergues temporales seguros y accesibles y una distribución coordinada de la ayuda humanitaria. Y en cuanto a la gestión reactiva, pues la evaluación técnica y participación de daños materiales post a una inundación, asimismo la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública esencial, vialidad, agua, centros de salud, la reparación y mejoramiento progresivo de viviendas afectadas a través de la intervención estatal, la reubicación segura de la población y pues activación de mecanismos de asistencia financiera. La utilización de tecnología espacial pues permitió el levantamiento de la información, el análisis de la información y la presentación de esta información a través de cartografía temática, sobre todo de la parte donde se encuestaron a los pobladores para evaluar la percepción social de riesgo. Este uso de tecnología geoespacial que permite el análisis, la presentación, incluso la consulta de datos, se enfoca en que debe haber una gestión de riesgo y desastre de forma integral, donde la parte comunitaria, el sector público y los tomadores de decisiones trabajen en la articulación de los verdaderos planes de desarrollo que incluyan un componente importante de gestión de riesgo de desastre. Y estos tres componentes, reactivo, correctivo y prospectivo, conforman una base operativa y estratégica para la construcción de un sistema integral de gestión de riesgo, pues considerando un enfoque territorial, participativo y de sostenibilidad. Y como recomendaciones, pues siempre será el impulso de mecanismos para incentivar a la participación de la población, no solamente en la construcción de los planes de desarrollo, sino en la toma de decisión de los planes, programas y proyectos que se ejecutan para el ámbito de la gestión de riesgo de desastre, que tiene que ver mucho con el manejo integrado de cuenca hidrográfica. Asimismo, como hay la participación, se necesita el mejoramiento de las capacidades organizativas de la comunidad. Esto ayudaría mucho a reducir el peligro, la vulnerabilidad y la exposición, enfocados en criterios de gobernabilidad y enfoque de género, pues sabemos de que cuando hay un evento de inundación o cualquier tipo de desastre, quienes sufren más son, en este caso, el género femenino, pero también los ancianos y los niños, por condiciones propias de la estructura social que tenemos en las comunidades. Bueno, agradecerles a todos por su atención y de sobremanera a mi casa, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, que financió este componente investigativo que es parte de una investigación global que se enmarcó en el diseño de un sistema integral de gestión de riesgo de desastre que incluía modelaciones hidrológicas, aplicación de tecnologías espaciales, pero sobre todo la identificación de zonas susceptibles a riesgo de desastre por inundaciones. Un fuerte abrazo a todos y todas y nos vemos pronto.